Buenas noches, bienvenidos a su sesión síncrona del día de hoy, viernes 24 de octubre. Parece cosecha de adrede, perdón, pero este tetramestre ha sido bien complicado. Una disculpa, el miércoles ya venía, yo trabajo en el centro de la ciudad de Monterrey, ya venía para mi casa, que es la casa de ustedes, para impartir la sesión. Y un detalle de un transformador y un accidente que hubo en el centro me hizo prácticamente que no alcanzara a llegar a la sesión, y por ahí pedí a alguien que me hiciera el favor de mandarles un mensaje. Les agradezco a los alumnos que están conectados en este día 24 de octubre. Vamos a continuar con nuestro programa de nuestra materia de Contexto Económico 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para la carrera de licenciatura en Logística, Aduana y Comercio. Vamos a empezar a partir de hoy con nuestra unidad número 3. Si se fijan, antes de iniciar con la explicación, que es una explicación relativamente rápida de algunos puntos muy puntuales del tema que vamos a ver hoy, que es el tema de las cuotas, o del más de las cuotas de las barreras no arancelarias, ¿va? Espero les haya ido bien en su examen, por ahí parcial. Creo que la mayoría le fue bien. Ya se les evaluaron todos los trabajos que estaban pendientes. Voy a proponer a la universidad, probablemente ya no les toque a ustedes, que ya no pongamos la actividad a través del simulador ese del Sim Companies, porque es un poquito complicado. Sin embargo, vi que muchos de ustedes mandaron un muy buen trabajo respecto a los puntos que se le pidieron en la tarea, y obviamente fue evaluado. Realmente hubo calificaciones buenas, muy buenas. Y pues bueno, ya no tenemos nada pendiente, salvo aquellos alumnos que por alguna cuestión particular por ahí me pidieron una extensión de tiempo. Se está trabajando con ellos para no verlos perjudicados en la entrega de su tarea. ¿Ok? Ahorita vamos, como les comentaba, vamos a iniciar con la unidad número 3. Ya prácticamente nuestra última unidad de aprendizaje que vamos a tener en este curso. Es nuestra primera sesión síncrona. Tenemos, creo, si mal no recuerdo, 2 o 3 sesiones más. Ahorita no he publicado las ligas. Las ligas van a estar publicadas a partir de mañana o el domingo, ya para los días miércoles, como en teoría deben de estar habitualmente las clases. Por eso es que hago mucha referencia que ha sido un tetramestre un poquito atípico en cuanto a la impartición, pero tratamos siempre de apoyarlos en cuestión de tiempos y en cuestión de tratar de que no se corra mucho el tiempo desde que se debió haber dado la clase hasta que se dé, para que no se pierda el hilo de la misma. ¿Ok? Vamos a iniciar. En este capítulo nos vamos a enfocar, o más bien dicho, en esta unidad, nos vamos a enfocar un poquito a lo que vienen siendo aquellas estrategias que toman los gobiernos o las economías desde un punto de vista macroeconómico para poder llevar a cabo beneficios para el país de origen en una negociación. De hecho, si se fijan, en la unidad número 3 tiene como encabezado, como título, la negociación internacional. En las primeras 2 unidades, para hacer un poquito y llegar a este tema que vamos a ver, que obviamente va a ser de 3 sesiones, y reitero, si hay necesidad de hacer una cuarta sesión, con todo el gusto la hacemos de manera que quede bien definida. Al principio, cuando hablábamos en la unidad número 1, nos enfocamos en la globalización, cómo la globalización ha ido creciendo al paso de los años, desde el siglo pasado hasta la actualidad. Vimos las diferentes olas de globalización, cuáles fueron los elementos de cada una de esas olas de globalización que llegaron a impulsar a lo que es la economía mundial actualmente. Qué impacto ha tenido esa globalización tanto en las economías como en las empresas, y que obviamente ha hecho que tengamos nosotros como consumidores, pues ahora sí que una mayor oferta y una mayor oferta de productos y servicios. En la unidad número 2 nos enfocamos un poquito a ver lo que viene siendo la parte específicamente de lo que son las empresas internacionales o multinacionales, que se les conoce también, o empresas globales, que también por ahí se pueden mencionar. Vimos algunas estrategias de esas empresas multinacionales, qué características, o más dicho, qué estrategias llevan a cabo para poder expandirse, cuáles son los planes rectores que tienen para tener su crecimiento, en el entendido que todas las empresas multinacionales, como cualquier empresa de libre comercio o como cualquier empresa empresa privada, busca un lucro, y que obviamente pues se toman en cuenta muchos factores dentro de esa expansión de esas empresas multinacionales, como son los factores políticos, los factores fiscales, los factores climáticos, los factores geológicos, los efectos que tiene
esas empresas multinacionales en la soberanía nacional de los países, qué efectos tiene sobre el empleo, sobre el bienestar, cuáles son las joint ventures, perdón, etcétera, etcétera. Hay una serie de estrategias ahí que utilizan esas empresas multinacionales, otra obviamente a través también de basarse en los tratados de comercio que tienen entre los países, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esta unidad, como ya lo mencioné, nos vamos a enfocar un poquito al famoso tema de la negociación internacional. Obviamente, cuando nosotros cuando una empresa multinacional se quiere expandir a un país, como ya lo mencionamos en la unidad número 2, tiene que tomar en cuenta diferentes factores y obviamente uno de los factores más importantes es el tema político, el tema gubernamental, pero sobre todo el tema de los aranceles. Cuando nosotros hablamos de un arancel, siempre tenemos que referirnos a los aranceles como un impuesto a las importaciones. Son todos aquellos impuestos que los países cobran para que los productos y los bienes entren, o inclusive algunos servicios entren a su país, y obviamente cobrándoles una cuota. ¿Con qué motivo se fincan o se ponen estos aranceles? Con el motivo principal de proteger la economía nacional. Hay que reconocer, y ya lo vimos también en clases pasadas, que tenemos que tener un equilibrio en nuestra balanza de pagos o balanza comercial, como lo quieran ver, entre nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Si yo sé que a lo mejor un producto va a ingresar al país y me va a generar un menoscabo en mi producción nacional, pues probablemente una manera de yo incentivar a que ese productor entre, pues sí que entre, pero págame un impuesto, y con esos impuestos o esos aranceles, que reitero, es un impuesto, pero se le conoce como aranceles al impuesto que se cobra por las importaciones, yo generar estímulos o subsidios dentro del territorio nacional para que toda mi producción nacional se estimule y darles estrategias y herramientas para que puedan competir en un momento dado con esos productos. Obviamente, y siempre véanlo como un marco global, todos aquellos países tienen firmados acuerdos de comercio se hacen estrategias comerciales, son los famosos tratados internacionales de comercio. Se hacen en bloques, mencionamos creo que en alguna clase que hay está aquí en el Tratado Libre de América del Norte, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos tratados, pues obviamente tienen como objetivo gestionar alianzas que sean benéficos para los países que lo conforman, ¿ok? Este capítulo o esta unidad nos vamos a enfocar un poquito a todos aquellos conceptos, y antes de empezar a leer y a explicarlo de manera directamente de la literatura, me gustaría hacer un poquito de, cuando hablamos de una cuota, una barrera, más que una cuota, una barrera no arancelaria, estamos diciendo que es una restricción. No quiere decir que nosotros no vayamos a dejar de que se importen productos o bienes dentro de nuestro país. Pero sin embargo, esas barreras no arancelarias tienen, como ya lo mencioné, el objetivo de disminuir o de proteger lo que viene siendo la producción nacional, independientemente de los aranceles. Desde mi óptica, desde mi muy humilde óptica, una barrera no arancelaria, es decir, una restricción que en teoría no corresponde a un arancel, es un arancel pero en menor medida, porque de alguna u otra manera está restringiendo ¿cómo se llama? La economía de esas empresas o de esas negociaciones que vayan a ingresar al país. Obviamente, no es se le dice que es no arancelaria porque es una restricción no onerosa. No es como si, por ejemplo, yo voy a introducir al país maquinaria, y aquí en México tengo la producción de esa maquinaria, pues obviamente yo no voy a cobrar un arancel. Pero a lo mejor tengo la producción de cierta maquinaria, y el productor extranjero que va a ingresar otro tipo de maquinaria, pues obviamente a mí me conviene decirle, ¿sabes qué? Pues sí, te puedo dar chance de que ponga esa maquinaria porque probablemente dentro de mi producción nacional no la tenga. Entonces, son barreras no arancelarias porque no se cobra un impuesto o desde el punto de vista oneroso, pero sí se ponen ciertas restricciones, y eso es lo que vamos a ver ahorita en las siguientes clases y el día de hoy, ¿ok? Si alguien por favor me confirma si se ve claro la pantalla para iniciar con la explicación, por favor. Sí, profe, sí se ve bien.
Ok, bueno, vamos a iniciar ya con el preámbulo que vimos. Ya mencionamos que, vuelvo a lo mismo, yo siempre me enfoco en que no nos vayamos tanto a los conceptos. Esta literatura que nos propone la universidad, obviamente siempre lo he dicho, es una literatura que va muy enfocada al análisis del mercado americano. Sin embargo, en términos generales en términos de economía aplica para muchas partes del mundo. Como ya lo mencionamos en este capítulo y en esta unidad, vamos a hablar un poquito de aquellas políticas que crean los gobiernos distintas a los aranceles y que restringen al comercio internacional. Estas estrategias, estas restricciones, esta forma de proteger la producción nacional, se le conoce como barreras no arancelarias o BNA por sus siglas, ¿va? Y dichas medidas, pues obviamente aquí nos menciona que han ido en aumento en las últimas, desde el siglo pasado, desde la década de los 60, y obviamente ha tenido un poquito más de auge, sobre todo por la disminución de los aranceles. Obviamente es lo que dice la literatura. Si nos vamos a lo que viene siendo la actualidad, pues obviamente hay muchos aranceles en muchas partes del mundo, ¿va? Y obviamente estas barreras no arancelarias, como ya les mencionaba ahorita, agrupan un sinfín de medidas, de acciones, de restricciones y de políticas, porque a final de cuentas son políticas que tienen que tener los países para proteger la producción nacional. Y ahí nos pone un ejemplo. Nos dice que, por ejemplo, requerimientos de etiquetado y empaque pueden restringir al comercio, pero solo de manera marginal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, voy a traer un producto de un país y le digo, ¿sabes qué? Sí, no hay problema, ingrésalo, nada más que tiene que venir con este embalaje, debe ir con este empaquetado, porque si no, no ingresa. Estoy haciendo una restricción, estoy poniendo un alto, pero no lo estoy deteniendo de manera completa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si la persona que va a importar o el negocio, la empresa que va a importar el producto o el bien al país, cumple con esa restricción no arancelaria, es decir, que los productos vengan en empaques de 20 con ciertas características, pues lo va a hacer. A final de cuentas es una restricción, pero no es un arancel, ¿ok? Y hay un sinfín de ejemplos. Entonces vamos a mencionar algunos en esta clase y más adelante vamos a ir desglosando algunos otros conceptos y otro tema que vamos a ver de otro capítulo, ¿sale? ¿Qué nos dice aquí? Que vamos a hablar primero de lo que viene siendo una barrera no arancelaria, viene siendo una cuota de importación. Si se fijan, ¿qué nos dice que es una cuota de importación? Es una restricción física en la cantidad de productos que pueden importarse durante un periodo específico. Nos dice que esta cuota de importación limita las importaciones a un nivel por debajo de lo que ocurriría bajo condiciones normales de libre comercio. Aquí nos pone un ejemplo, dice, por ejemplo, una cuota podría afirmar que no más de 1 millón de kilogramos de queso o de 20 kilogramos de trigo pueden ser importados durante un periodo específico. No voy a ver tablas. Supónganse que aquí en México nosotros tengamos productores de trigo y tengamos productores de queso. Obviamente el trigo somos productores, pero no somos autosuficientes. Vamos a suponer que que fuéramos autosuficientes y que nosotros como economía mexicana quisiéramos conservar un poquito la producción nacional. Obviamente, reitero, no somos, pues tenés así que tenemos qué ironía, tenemos que importar el trigo de Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a suponer que yo soy autosuficiente como país y mi demanda desde el punto de vista alimenticio, tanto para las diferentes industrias, la industria alimenticia, perdón, que requiera ese trigo, pues no sé, vamos a poner que se requieran 1,000 toneladas al año, por poner un ejemplo. Yo tengo 1,000 toneladas de producción, pero ¿qué pasa si Estados Unidos quiere o sea, nosotros necesitamos importar trigo de Estados Unidos o Estados Unidos quiere entrar a exportar trigo aquí a México, nosotros importarlo y ellos exportarlo, ¿ok? Eh, yo tengo que cuidar esa demanda. Si yo veo que ¿cómo se llama? Que mi demanda está al margen, es decir, yo tengo una demanda de 1,000 y yo produzco 900 o produzco los mismos 1,000, pues yo voy a poner una restricción y decir, ¿sabes qué? Si te acepto que podamos importar trigo de Estados Unidos, pero únicamente te voy a dejar importar un 10% de la producción nacional. Aquí habla de kilos, pero vamos a hablarlo en términos de porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi demanda es de 1,000, yo produzco 1,000 toneladas, pues simplemente nada más voy a dejar importar
100 toneladas, que es el 10% de lo que yo estoy poniendo como una cuota de importación. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se hace con esto? Pues simplemente proteger la producción nacional. No estoy diciendo que no podamos importar ese trigo, pero sí lo estoy restringiendo. Es una manera de decir que si fuera un libre comercio o que si fuera, obviamente reitero, esta cuota de importación es cuando los gobiernos no quieren. Si fuera libre comercio, pues produzco 1000 y mi demanda es de 1000 y puedo entrar otras 1000 y otras 2000 y ya entramos a una guerra de precios, que es donde entra la famosa competencia por los precios o el precio competitivo que se le conoce desde el punto de vista económico. ¿Sale? ¿Qué tenemos después? Nos dice que dentro de estas cuotas de importación, dice que hay una práctica, una manera de administrar o de llevar a cabo estas cuotas de importación y son las famosas licencias de importación. ¿Qué nos dice esta licencia? O sea, ¿qué nos dice cómo administramos las cuotas de importación? A través de una licencia. Cada licencia especifica el volumen de importaciones permitidas y el volumen total no debe exceder la cuota. Si se fijan, es ahora sí que ponerle nombre a la cuota de importación, por decirlo de alguna manera. Estas licencias requieren que el importador emplee tiempo en el llenado de formas y que espere un permiso oficial. Las licencias pueden venderse a empresas importadoras a un precio competitivo o simplemente a una tarifa, o en lugar de venderlas, el gobierno se las puede otorgar a lo que vienen siendo sus importadores preferidos. Estas licencias, pues obviamente lo único que te dicen, sabes que tú puedes importar tanto y obviamente mientras no te pases de este rango, que es la famosa cuota de importación. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que como su nombre le dice, cuando el gobierno de alguna manera tiene ese don de decir, ¿sabes qué? Se lo voy a dar a fulano, perengano o sutano, o al importador 1, 2 o 3, pues obviamente se presta mucho a la corrupción. Hay que entender que como en todos los países no es un problema netamente de nuestro país, existe el tema de la corrupción y obviamente la corrupción también genera sobreprecios. Y yo sé que pues obviamente voy a ganar una cantidad, pues obviamente yo me dirijo con el político, que es el que me va a decir, el que me va a otorgar esas licencias. Generalmente digo, no quiero decir nombre, estas licencias se entregan a través de la Secretaría de Economía. Hay que recordar que para cuestiones de comercio de internacional y de cuestiones de comercio local, quien nos regula es la Secretaría de Economía, quien nos regula desde el punto de vista tributario es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su órgano descentralizado que es el Sistema de Administración Tributaria. La Secretaría de Energía se encarga de regular temas de petróleo, temas de energía eléctrica, temas de no renovables, etcétera. O sea, cada secretaría tiene su función. Entonces, ese tipo de licencias o ese tipo de barreras no arancelarias, que son las cuotas de importación, cuando se administran a través de licencias de importación, no es otra cosa más que otorgar el permiso para que puedas importar ciertos productos, no pasándote de dicha cuota, pero generalmente eso puede generar algún tipo de soborno o algún tipo de cabildeo político, ¿eh? Que es como lo menciona ahí la literatura. ¿Qué más tenemos? Dice que una forma de aplicarlas, también nos dice que una forma de aplicar una restricción o una limitación a las importaciones es a través de una cuota global. ¿Qué quiere decir esto? Dice que esta técnica permite que un número específico de productos sea importado cada año, pero no especifica en dónde se embarcará el producto, quién tiene permitido importar. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de las licencias de importación, donde tú le dices a tal productor, tú vas a entregar esto, yo puedo decir, ¿sabes qué? En el año, las importaciones de computadoras, para cambiarle el tema agrícola, de computadoras es de 20,000 computadoras al año con tales características, pero no importa de qué país vengan ni cómo se van a embarcar. A final de cuentas, yo lo que sí tengo que tener muy regulado desde el punto de vista económico y a través de las aduanas y obviamente de los embarques, a través de las diferentes aduanas que tiene el país y que la regula la Ley General de Aduanas, nada más se van a poder importar tantos artículos de computadoras, de lo que ustedes gusten y manden, de procesadores, de chip para carros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando excede? Se supone que técnicamente esos ya son reglas muy establecidas
previamente y que obviamente están establecidas dentro de los estatutos que emite de manera anualizada tanto la Secretaría de Economía, y que todo va a ir relacionado con un tema fiscal, que también es importante comentarlo. Ahorita actualmente ya hay muchas iniciativas para lo que viene siendo el año fiscal 2026, donde que obviamente todo parte a través de una iniciativa de ley, de la Ley de Ingresos de la Federación, o LIF, que obviamente es la que nos dice cómo se van a obtener esos recursos para cumplir los diferentes programas sociales y los diferentes programas de gobierno, entre los que están la ley de egresos de la federación, cuánto se va al gasto público, cuánto se va a la inversión, cuánto se van los programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa ley de ingresos de la federación, o dentro de ese desglose de presupuesto de ingresos, se encuentran este tipo de también tanto de aranceles como de restricciones. ¿Qué es lo que llega a pasar si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Aquella persona, por no cumplir con este estatuto, que aunque son estatutos muy reacios, hay ocasiones en que se puede romper, pero siempre y cuando paguen un sobreprecio o ahora sí vamos a decirle un arancel. Si yo sé que a lo mejor ahorita no tenemos permitido más de 1,000 computadoras, pero entraron 1,200, bueno, esas 200 habría que ver de dónde entraron y a quién se le van a cobrar esos impuestos. ¿Sale? ¿Hasta ahorita tienen algún comentario de estos puntos? Si no, para continuar con la explicación, por favor, si son tan amables. Acabó todo el tiempo. ¿Algún comentario, alguna duda? Si no, para continuar con las barreras no arancelarias. ¿No? No hay ninguna duda, ningún comentario. Bueno, vamos a continuar entonces. Eso es en cuanto a lo que viene siendo la cuota global. También nos dice aquí que hay otra forma de evitar los conflictos que genera la cuota global, y es a través de la famosa cuota selectiva. Aquí nos dice que, por ejemplo, vamos a ponerle a manera de ejemplo, dice, un país puede imponer una cuota global de 30 millones de manzanas importadas al año. 30 millones de manzanas, yo digo, quiero decir que son toneladas, porque pues 30, para estarlas contando está complicado, ¿no? De las cuales 14 millones deben venir de Estados Unidos, 10 de México y 6 millones de Canadá. Los funcionarios aduanales, que es lo que les comentaba, de la nación importadora, vigilan la cantidad del producto que ingresa al país de cada fuente. Una vez que la cuota de fuente, que la cuota de esa fuente se ha terminado, ya no permite importar más productos. Algo parecido a lo que les decía. Entonces aquí sí, yo te permito que se importen estas manzanas, estos productos, pero tiene que ser bajo esta segmentación. Tanto porcentaje debe de venir de Estados Unidos, tanto porcentaje debe venir de México, tanto porcentaje debe venir de Canadá, tanto porcentaje debe venir de Brasil, tanto porcentaje de Centroamérica. Obviamente, vuelvo a lo mismo, y eso es bien importante enmarcarlo desde un punto de vista macro, que como todo esto es a través de tratados, ya todas estas regulaciones que se hacen año con año, de acuerdo a los tratados que se tengan, pues obviamente se tienen que compartir con los socios comerciales, que son los países con los cuales tenemos tratados. O si no tenemos tratados, nosotros tenemos que compartir esa información, porque si no, ¿cómo van a saber los países cuál es nuestra oferta o si tienen la oportunidad de hacer un negocio? ¿Se acuerdan que mencionábamos el tema de la globalización y que todas las empresas tenían que tener un plan rector maestro de cómo ir a invertir un país? Bueno, si yo me dedico a producir manzanas en Washington, pues yo quiero saber cuántas manzanas se está necesitando México, cuántas manzanas se está necesitando Canadá, cuántas manzanas está necesitando Europa, por poner un ejemplo. Ahora sí, ok, ¿cuál es mi producción nacional? Tanta, cubre mi demanda, ok, ¿puedo importar? Sí. Aquí lo estamos viendo desde un punto de vista macro, pero también hay que entender que que el gobierno como tal no es el que importa las manzanas, las que los generan son las empresas privadas, y luego a través de las regulaciones de cada Secretaría de Economía de cada país, que es donde se publican este tipo de información, pueden tener acceso a la misma para poder llevar a cabo intercambios económicos de los productos que requiere cada uno de ellos, ¿ok? Eso es bien importante también tenerlo ahí dentro del concepto. ¿Qué más tenemos aquí?
Dice que otra característica de las cuotas es que se puede llevar a cabo un monopolio nacional de producción y precios más altos. Como una empresa nacional sabe que los productores extranjeros no pueden sobrepasar sus cuotas, puede aumentar sus precios. Los aranceles no necesariamente llevan un poder de monopolio porque ningún límite establecido en la cantidad de productos que puede ser importados en la nación. Obviamente esto es cuando es netamente monopolizado a nivel nacional, ¿sale? Efectos, el comercio y los efectos sobre el bienestar. Ya lo hemos mencionado hasta el cansancio. Yo creo que este es un tema que, aunque es muy repetitivo, sí es bien importante saber que si no existiera el comercio internacional, el intercambio de productos, bienes, inclusive servicios en cada uno de los países, no habría un bienestar. Mencionábamos en el caso de las empresas multinacionales que tienen sus pros y tienen sus contras, tienen sus características, pero cada una de esas empresas o cada una de esas inversiones va a generar efectos sobre el bienestar. La mayoría de las veces son más los pros o es más los beneficios que pudieran tener en las economías, lo que viene siendo el comercio, pero también qué efectos va a tener estas barreras no arancelarias sobre lo que viene siendo el bienestar. Obviamente, reitero, todo se tiene que hacer en base a una estructura, a un presupuesto y a un programa, ¿ok? Aquí no nos metamos en tanto tema. Ahora sí, ¿cómo se asignan? Las asignaciones de licencias de la cuota ya lo mencionamos, pueden ser de varias maneras. En algunos casos pueden ser de manera directa, es decir, que los gobiernos asignen de manera directa a sus importadores favoritos, que ya mencionamos algún ejemplo. Y esas licencias de cuota también se asignan en base a varios parámetros económicos que, reitero, son los que emite la Secretaría de Economía y que tienen como objetivo principal proteger la producción nacional. Ese es el principal punto respecto a ese tema. Aquí nos dice que las cuotas frente a los aranceles, reitero, no me quiero meter tanto en gráficas, hacer un poquito de reflexión a las cuotas frente a los aranceles. Si lo queremos ver desde un punto de vista recaudación, es decir, ¿qué sería mejor si lo queremos ver así? Pues obviamente nos vamos a ir sobre un arancel. A final de cuentas, cuando yo dejo que una mercancía entre de manera legal al país, porque obviamente esto es bien importante, ninguna mercancía, más bien dicho, para que una mercancía sea considerada que tuvo un ingreso legal en el país, tiene que forzosamente pasar por una aduana. Si no, se le conoce como contrabando, y lo vemos a lo mejor en cosas tan, o ahora sí que tan simples como las personas que tenemos la oportunidad de cruzar a Estados Unidos. Si se fijan, cuando nosotros venimos hay una tarifa que nos dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que $250 por persona, salvo que en época navideña se amplíe 500 por persona. Cuando venimos de regreso, las personas que traen un poquito más de lo que te permite esa ese estímulo que dan para cuando traes artículos de manera, que traes artículos del extranjero y que los ingresas al país, hasta ese tope tú no puedes tener de alguna otra manera, ¿cómo se llama? No puedes tener ninguna restricción, pero ¿qué pasa si te llega a tocar, como dicen, en rojo la famosa aduana, o que te toque en rojo y te pone a revisar y resulta que lo que traes es más de lo que te marca ese porcentaje? Pues obviamente estás obligado a pagar tus impuestos. Si se fijan, aquí sería, vamos a decirlo de alguna manera, una barrera, viéndoles de una manera microeconómica y como un ejemplo muy sencillo, es una barrera no arancelaria, pero que si no la cumples se convierte en un arancel, porque a final de cuentas, porque tú, en lugar de consumir esos productos, aquí en México los traes de Estados Unidos y estás dañando la economía nacional. Entonces ya te cobran una cuota y dices, ¿sabes qué? Pues es mejor, pues nomás tráete lo que es, ¿no? Porque si no te va a costar más caro, ¿sale? Si lo vemos como reitero, si lo vemos este enfrentamiento a lo que vienen siendo los aranceles contra lo que vienen siendo las barreras, las cuotas las cuotas de importación es una barrera no arancelaria frente a un arancel. Las cuotas tienen como objetivo nada más disminuir el nivel de importaciones, y el arancel como tal no tiene objetivo más que fiscalizar y cobrar un impuesto por la importación. Reitero, tenemos que tener mucho cuidado nada más en esa parte. Una va a la restricción y otra va directamente a gravar
la importación, ¿sale? Eso es bien importante que también lo tengamos dentro de nuestros conceptos básicos. ¿Qué más tenemos dentro de la literatura? Digo, cuota arancelaria, una arancel a dos niveles. Ya vimos una cuota de importación, ahora vamos a hablar de lo que es una cuota no arancelaria, una cuota arancelaria, perdón. Dice, otra restricción que se emplea para proteger a la industria nacional, la producción nacional, el contenido nacional, como lo quieren llevar, de la competencia extranjera, es la cuota extraordinaria. Perdón, la cuota arancelaria, discúlpenme. Por ejemplo, aquí nos dice que el gobierno estadounidense ha impuesto una restricción en las importaciones como acero, escobas, ganado, pescado, azúcar, leche y otros productos agrícolas. Como su nombre sugiere, una cuota arancelaria muestra características tipo arancel, cuota arancelaria, ¿ok? Y tipo cuota, o sea, tiene tanto de una restricción como tiene del arancel. Aquí es una combinación, ¿ok? Este instrumento o este tipo de estrategia es que permite, que un número específico de productos sean importados a un arancel para importaciones dentro de este volumen, mientras que cualquier importación por encima de ese nivel pagan un arancel, las que superan la cuota. ¿Se acuerdan? Vamos a decir lo que es una combinación de ambas. Ahorita yo les mencionaba y les decía, ok, tú tienes tanto porcentaje de importación. ¿Se acuerdan que les decía que tenía que entrar por la Ley General de Aduanas y luego si no se convertía en un arancel? Bueno, más que es una barrera no arancelaria, la cuota arancelaria que te dice, tú tienes hasta tanto porcentaje, está dentro de ese rango, no pagas arancel. Te pasas, ahora sí tienes que pagar un arancel, ¿sale? Aquí dice que la cuota arancelaria parece diferir un poco de la cuota de importación analizada antes de este capítulo. No me quiero meter en tanto tema, no, acuérdense que la cuota arancelaria es una restricción en ambos sentidos, es una restricción desde el punto de vista importación en cuanto a características, cantidades, porcentajes, y se convierte en arancel desde el momento en que se sobrepasa lo que ya se había estipulado, es decir, no puedes importar más de 30 toneladas, más de 30 unidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué más tenemos dentro de estos barreras no arancelarias que nos marca aquí la literatura? Ya hablamos de lo que viene siendo las cuotas arancelarias. Bueno, ahí habla de qué tipo que si la cuota arancelaria del azúcar es agridulce para los consumidores. No quisiera meterme mucho en ese tema, nada más entendamos el concepto. Así como también, y ya para pasar a otro tema, así como hay cuotas de importación, es decir, yo protejo mi producción nacional poniendo cuotas de importación, que es una barrera no arancelaria que me permite restringir cierto tipo de productos. También existen cuotas de exportación y ahorita vamos a mencionar qué características, que hasta parece ilógico, también existen cuotas a la exportación. ¿Qué nos dice? Que además de implementar las cuotas de importación, los países han utilizado cuotas de exportación para restringir al comercio. ¿Por qué? Porque dice que al hacerlo negocian un pacto compartido de mercado conocido como acuerdo de restricción voluntaria a la exportación, que también se le conoce como la competencia, como acuerdo sistemático de marketing, perdón. Y su propósito principal, aquí esto es lo más importante, es moderar la intensidad de la competencia internacional, lo que permite a los productores nacionales menos eficientes participar en mercados que de otra forma se perdieran con productores del extranjero que venden un producto superior a menor precio. Y aquí nos ponen el ejemplo, dice, Japón puede imponer cuotas a sus exportaciones de textiles a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que, vamos a decirlo, en un universo de exportaciones en México, yo tengo 100 mil millones de exportaciones, pero ¿qué es lo que pasa si son 10 productores? Vamos a poner un ejemplo, y nada más esas exportaciones, nada más las están llevando a cabo 2. Entonces también yo tengo que poner una cuota, porque si no, también no estoy incentivando a que la demás gente, a que los demás productores nacionales no exporten. ¿Por qué? Porque no hay una competencia de libre mercado por los precios. Obviamente esto tiene que ver mucho con aquellos
productores que no son tan eficientes en el producto bien que se está generando. Si nosotros sabemos, digo, sin decir que esto se pudiera convertir en un monopolio, hay que entender que obviamente, como en todos lados, hay empresas más eficientes, productores menos eficientes o empresas menos eficientes. Entonces, esas cuotas de importación las pone también el gobierno para restringir y decir, ok, de todo este universo, ¿quién me está exportando más? Ok, es bueno, es benéfico para el país y lo vemos en términos de desarrollo y de crecimiento económico y de balanza comercial o de balanza de la balanza comercial de un país, pues es importante que tengamos exportaciones, pero también dependiendo del rango de producción que tengamos y del número de productores, pues tengo que incentivar también a los menos eficientes. Si yo sé que a lo mejor son 10 y dos son los que me están batallando, o más bien dicho al revés, dos son los que exportan y que son eficientes y los otros 8 no, pues yo tengo que hacer algo para poner esas cuotas de exportación, perdón, y que obviamente los productores menos eficientes logren competir de una manera más generalizada, ¿ok? ¿Qué nos dice aquí? Que las cuotas de importación, de exportación, perdón, tienden a tener efectos económicos igual o similares a lo que son las cuotas de importación, perdón, excepto que por ser implementadas por la nación exportadora. Entonces, eso también es bien importante, ¿sale? Que lo tengamos ahí dentro de nuestro rango, lo que viene siendo una cuota de exportación. Aquí habla de las restricciones de automóviles japoneses, eh, frenan a los conductores estadounidenses respecto a las importaciones que se hacían. Requerimientos de contenido nacional. Este es bien importante y con este tema vamos a cerrar la clase del día de hoy. Dice que en la actualidad muchos productos, y esto digo, independientemente de que la literatura no sea muy nueva, dice muchos productos como automóviles y aeronaves conforman la producción mundial. Dice, los fabricantes nacionales de estos productos compran recursos o realizan funciones de ensamble fuera del país de origen. Esto es bien importante. Yo puedo tener un ensamblador en México, pero probablemente muchos de los componentes, una ensambladora de autos, muchos de los componentes es porque tengo que traer ciertos componentes para poder hacer el ensamble aquí. Eh, Compran recursos o realizan funciones de ensamble fuera del país de origen, una práctica conocida como outsourcing o producción compartida. ¿Por qué? Porque la producción no es 100% mía. A lo mejor yo produzco aquí en Kia 1000 unidades, pero no todo es de contenido nacional. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí nada más hago la carrocería, hago los muelles, pero el volante, las sillas, las llantas, el motor me lo traigo de otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en Saltillo tenemos la General Motors, que tengo inclusive conocidos que se dedican al autotransporte terrestre de bienes y están mandando todo lo que viene siendo los cabezales o los motores, se los llevan en tráiler a Estados Unidos, acá a Fort Worth, y ahí es donde los ensamblan, no los están ensamblando aquí, pero aquí está la armadora de lo que viene siendo o los que hacen esos motores. Para revelar o quitar esa práctica conocida como outsourcing de la producción, ha cabildeado el uso de los requisitos de contenido nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que estos requerimientos estipulan el porcentaje mínimo del valor total de un producto que debe de producirse o que debe de generarse de manera nacional para que el producto califique para arancel cero. Esto es bien importante, o sea, tenemos que entender, todo tiene que ver con el enfoque de la producción nacional. Y también esto es vamos a decirlo así, desde un punto de vista económico. Si yo voy a producir computadoras, ¿sabes qué? Pues que el 80% sea de contenido nacional, el 70% sea de contenido nacional. Y con eso, obviamente, voy a generar un, una estabilidad. Obviamente son economías de escala, ¿verdad? Si yo sé que esta computadora se compone de 30 componentes, por un ejemplo, 20, vamos a decir que sean 20 componentes, entre teclado, entre mouse, entre monitor, entre CPU, entre disco duro, lo que ustedes gusten y manden. Y me dicen, el 80% tiene que ser de contenido nacional. Pues simplemente lo único que yo voy a hacer es que el 16 de los componentes que conforman este equipo, este producto, tiene que ser de contenido nacional. Eso también es una manera en cómo los gobiernos
protegen lo que viene siendo las economías de los países. Y nos dice aquí que a nivel mundial los requerimientos de contenido nacional han recibido la mayor atención en la industria automotriz. Ahorita se los ponía como ejemplo, pero yo creo que es el ejemplo, valga la redundancia, un poquito más acertado de lo que viene siendo los productos o los bienes que deban de tener un grado de contenido nacional. ¿Sale? Vamos a hacer una recapitulación así muy sencilla, muy rápida. Ya a partir de la próxima clase vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo los subsidios, que no, el subsidio no es más que una ayuda y lo vemos nosotros a nivel inclusive en nómina, los que tenemos la oportunidad de trabajar. Aquí a lo mejor lo estamos viendo desde un punto de vista macro en cuestiones económicas, pero los subsidios tienen el único objetivo son apoyos del gobierno para lograr un objetivo. En el caso, por ejemplo, de nosotros como personas, que los que tenemos el ingreso por un sueldo, hay una tabla del ICR que nos dice cuánto debes de pagar tus impuestos, pero el gobierno en teoría te apoya con un subsidio. Ese subsidio tiene el objetivo de disminuir tu pago de impuestos y tiene como objetivo que se beneficie a las personas que trabajan, que tienen menos ingreso. Mismo caso, vemos el ejemplo del que por cierto, lo quieren quitar, el famoso subsidio de la CFE, que sería criminal que nos lo quiten de por sí. Los recibos de energía eléctrica son muy altos, imagínense sin el subsidio del gobierno. Los subsidios también aplican va bien dicho, los gobiernos utilizan esos subsidios para obviamente mejorar su producción y que obviamente tengan un mejor posicionamiento en el mercado y tengan una manera de competir un poquito más adecuada a la realidad económica que existe en el mercado. Obviamente, pues digo, también ya mencionamos que existen barreras como las cuotas arancelarias, como la licencia, etcétera, pero también existe la parte de los subsidios, pero eso ya lo vamos a hablar en la siguiente clase, ¿ok? Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda de lo que es este tema. Digo, vamos empezando, todavía nos van a faltar 2 o 3 clases más. Aquí lo que nos debemos de llevar un poquito de conocimiento, de concepto básico, es el tema de entender que las negociaciones internacionales van muy enfocadas por parte de las empresas, por parte de los gobiernos, a cubrir y a proteger un poquito la producción nacional. Dentro de esas negociaciones internacionales y de libre mercado tenemos que tener en cuenta todas estas restricciones no arancelarias, que ya vimos por ahí la controversia entre si es arancel o no, que si lo quieren ver así muy sencillo, una barrera no arancelaria es una restricción y que obviamente tiene como objetivo cubrir la producción nacional. A diferencia de los aranceles, que es un impuesto directo sobre ciertos productos, sobre ciertos bienes, pero que también existen ahí una controversia en las famosas cuotas arancelarias, donde te dicen que si después de cierto grado de importaciones, pues estás obligado a pagar un impuesto o un arancel. Entonces, hay muchas estrategias, aquí la literatura marca algunas y que obviamente son para fines didácticos, pero que es importante que nosotros tengamos cuando ya estemos en la práctica ese conocimiento para saber a qué nos vamos a enfrentar en cuestión de comercio internacional. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos el día de hoy? Por favor, con todo respeto, con toda confianza, háganla saber. Si no, para dar por terminada la sesión del día de hoy, por favor, abrimos el micrófono si son tan amables. Yo tengo una duda. Sí, adelante. De la actividad 3, ¿esto de equipos o...? Sí, en la siguiente semana lo voy a mencionar ya más a detalle. Estuve leyendo la actividad. Se tienen que hacer grupos de 2 personas porque se tiene que llevar a cabo una negociación internacional entre 2 países. Lo que sí quiero nada más establecer bien, y ahorita lo voy a revisar para ya en la siguiente clase dárselos a conocer, es cómo me van a presentar. Obviamente cada quien tiene que subir una tarea, es decir, por ejemplo, si Juan Pérez se junta con Jesús Moisés, pues obviamente los dos van a subir, quiero que suban el mismo archivo, obviamente lo tienen que subir los dos, porque si uno no lo sube, aunque los dos hayan participado, pues no lo voy a poder evaluar porque no va a estar el archivo en la plataforma. Eso ya lo veríamos, pero sí, se tiene que hacer en equipos de 2 preferentemente. ¿Ok? Es una grabación. Sí, eso, mira, dame un segundito, sí.
Puede ser, sí, de hecho es una grabación donde ustedes llevan a cabo una simulación de una negociación internacional. Denme un segundito, aquí está. Sí, tienen que hacer una simulación o una videoconferencia, tienen que trabajar con otro estudiante, con otro compañero que represente a una empresa diferente y deberán llevar a cabo un acuerdo internacional o un acuerdo comercial con los conceptos vistos en la unidad 1 y 2 y como los correspondientes de la unidad 3. ¿A qué me refiero con esto? Ok, yo me dedico a vender manzanas y yo quiero comprar manzanas, ok. Lleven a cabo una videoconferencia donde simulen que están llevando a cabo una negociación internacional, donde diga cuáles van a ser los aranceles, si es mejor llevar a cabo una exportación directa, si va a haber algún tipo de licenciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va más enfocado a lo que estamos viendo ahorita de la unidad número 3, con conceptos de la unidad 1 y 2, por eso les mencionaba al principio que es lo que habíamos estado viendo, pero sin ningún problema en la siguiente clase lo mencionamos más a detalle ya para darles algunos tips de cómo pueden presentarlo. ¿Sale? Sí, entonces me espera la otra clase Sí, para ver sí, cómo... digo, no hay ningún problema, digo, a final de cuentas la próxima clase serían, y si reitero, y si no, ustedes ya han visto que como quiera se les da un poquito de tiempo adicional. A mí lo que me interesa es que conozcamos los conceptos y ya sobre eso vayamos planteando las tareas. Ahorita por la tarea no se me estresen tanto, ¿sale? Sí, gracias, maestro. Al contrario, gracias a ti, Jesús. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Nada, profe, era lo mismo sobre la tarea. Ok, muy bien, gracias, Itzel. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, nuevamente agradecerles, reitero ya la última vez que lo digo, esperemos ya no haya ninguna situación extraordinaria que nos impida tener nuestra clase los miércoles a las 8 de la noche. Les agradezco a los que se conectaron y gracias por darse el tiempo para estar conectados. Créanme que lo tomo muy en cuenta y se los agradezco de manera muy puntual. Si ya no hay ningún inconveniente, nos veríamos el próximo miércoles, que es miércoles 28, 29, miércoles 29 de octubre, donde vamos a continuar viendo los temas que van relacionados con el tema de las barreras no arancelarias, y ahí vamos a algunos comentarios generales respecto a lo que viene siendo nuestra tarea. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Saludos a todos. Gracias, maestro. Como quiera, esta sesión va a estar siendo grabada y creo que tentativamente en una hora más ya va a estar publicada ahí en la plataforma para aquellos alumnos que no se pudieron conectar, y también comentarles que el día de mañana ya van a estar las sesiones programadas para las próximas sesiones, las sesiones, las ligas más bien dicho, ya van a estar ahí proyectadas. Les agradezco mucho su participación y que estén muy bien. Saludos. Gracias. Profe. Saludos, que estén muy bien.